Ahí está. Y quería invitarlas a escuchar esta canción, que quizás la conocen. Díganme si están viendo mi pantalla. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, 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 se ve. perfecto. Es la canción que se titula Kilómetro 11, como el texto que vamos a trabajar hoy, entonces quería arrancar eh, con la canción para que conozcamos y sepamos a qué suena eso que se menciona en el texto. Es cortito. Merenda peayuyevu, de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme mombré. La culpa manteareco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a canguete aico. Ani que enderezará que un día este cantor te ha dicho llena de amor, Chendai Guajayanga y te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, Rerecoba Cuechereje. Anin de poche, anga chendibei, desengaño y te manteareco, achacatabu, anga y cuajan, dereje cuña, chepe y chaico. Bien, ahí dejé de compartir, ¿no es cierto? Bien. ¿Conocían la canción? ¿La habían escuchado alguna vez? ¿Sí? Muchos sí. Sí, Bien, sí. sí. A Y mí me gusta arrancar, sí. Me gusta me arrancar acuerdo desde de ahí. cuando Sí, era chica, se la escuchaba Ramona Galarza. Después, bueno, la he escuchado por León Gieco, por Teresa Parodi, qué sé yo, infinidad. No me acuerdo, Los Saloncitos, qué sé yo. En Cosquín hay siempre muchas hay, versiones. sí, sí. En Cosquín siempre hay alguien que la canta, muy, muy alegre, muy, no se dan ganas de bailar el chamamé. Sí, sí. No sé Eh, bailar chamamé. yo elegí esta versión en particular, que es la de la película argentinísima, la primera, que lo veíamos a Tránsito Cocomarola, que es el autor de la música de Kilómetro 11. Eh, y me gusta también porque quienes estuvieron el viernes pasado había aparecido en uno de los poemas de Diana Velesi una palabra en guaraní y me parecía interesante seguir en esa línea, en esta versión que es parte en castellano, parte en guaraní, que tiene una sonoridad hermosa. Y esta canción es la que le da el nombre al cuento que vamos a compartir hoy, así que comparto nuevamente pantalla. Quizás alguno ya lo haya leído, pero a mí me gustaría leerlo todos juntos. Nuevamente les pido que me avisen si están viendo mi pantalla o no, porque, Sí, se ve. bien, no sé si lo tendrán quizás impreso o descargado. Antes de empezar a leerlo, les quería comentar algunas cosas sobre el autor para tener en cuenta.
si bien Mempo Giardinelli es un autor conocido, también por su faceta de periodista, ¿no? Quizás nos suena porque es periodista y escribe desde hace muchos años, por ejemplo, en Página 12. Giardinelli en realidad no se llama Mempo, se llama Oscar Alfredo Ramón. Mempo es el apodo que lleva de toda su vida. Él nació en 1947 en Resistencia, en Chaco, y su primer libro se iba a publicar en el año 73, en realidad gana un premio en el año 73, se publica en el 76 e inmediatamente censurado por la última dictadura, y se exilia, va a vivir en México entre el 76 y el 84. Y este cuento que nosotros vamos a leer se publica por primera vez en un libro de relatos que se titula El castigo de Dios y que es del año 93. Después está en los cuentos completos y también en un libro del 2005 que es un poco más fácil de encontrar, que es el que yo les compartí, que se llama Estación Coglan. Pero es interesante pensar también el contexto de producción del cuento, porque es un cuento entonces escrito durante el menemismo. Y a mí me parece que hablar de la última dictadura y hablar del menemismo es bastante enriquecedor e iluminador también para los tiempos que corren, ¿no? Tengamos en cuenta solamente este breve contexto, porque muchos de los aquí presentes lo vivieron y otros quizás recuerdan también las fechas, pero pensemos que la ley de punto final es del 86, la ley de obediencia debida es del 87 y los indultos de Menem son del 89 y del 90. Entonces, en este contexto es en el que Mempo escribe Kilómetro 11, ¿sí? Si les parece, voy leyendo y a mí lo que me gustaría pedirles es que si lo tienen impreso puedan ir marcando las cosas que les llaman la atención o que les parezcan importantes o relevantes de la lectura o que los movilicen, las movilicen de alguna forma. Y si lo están leyendo conmigo, que puedan ir anotando algo, lo que quieran, para después poder compartir cuando terminemos el cuento. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien, arranco la lectura. Kilómetro 11, para Miguel Ángel Molfino. Para mí que es Segovia, dice Aquiles, pestañeando nervioso mientras codea al negro López. El de anteojos oscuros, por mi madre que es el cabo Segovia. El negro observa rigurosamente al tipo que toca el bandoneón, frunciendo el ceño, y es como si en sus ojos se proyectaran un montón de películas viejas imposibles de olvidar. La escena, durante un baile en una casa de Barrio España. Un grupo de amigos se ha reunido a festejar el cumpleaños de Aquiles. Son todos expresos que estuvieron en la U7 durante la dictadura. Han pasado ya algunos años y tienen la costumbre de reunirse con sus familias para festejar todos los cumpleaños. Esta vez decidieron hacerlo en grande, con asado al asador, un lechón de entrada y todo el vino y la cerveza disponibles en el barrio. El Moncho echó buena la semana pasada en el bingo y entonces el festejo es con orquesta. Bajo el emparrado, un cuarteto desgrana chamamés y polcas, tangos y pasodobles. En el momento en que Aquiles se fija en el bandoneonista de anteojos negros, están tocando Kilómetro 11. Sí, es, dice el negro López, y le hace una seña a Jacinto. Jacinto asiente, como diciendo, yo también lo reconocí. Sin hablarse, a puras miradas, uno a uno van reconociendo al cabo Segovia. Morocho y la viudo, de ojitos a pipí, siempre tocaba Kilómetro 11 mientras a ellos los torturaban. Los milicos lo hacían tocar y cantar para que no se oyeran los gritos de los prisioneros. Algunos comentan el descubrimiento con sus compañeras y todos van rodeando al bandoneonista. Cuando termina la canción, ya nadie baila. Y antes de que el cuarteto arranque con otro tema, Luis le pide, al de anteojos oscuros, que toque otra vez Kilómetro 11. La fiesta se ha acabado y la tarde tambalea, como si el crepúsculo se hiciera más lento o no se decidiera hacer noche. Hay en el aire una densidad rítmica, como si los corazones de todos los presentes marcharan al unísono y solo se pudiera escuchar un único y enorme corazón.
Cuando termina la repetición del chamamé, nadie aplaude. Todos los asistentes a las fiestas, algunos vaso en mano, otros con las manos en los bolsillos o abrazados con sus damas, rodean al cuarteto y el emparrado asemeja a una especie de circo romano en el que se hubieran invertido los roles de fiera y víctimas. Con el último acorde, el moncho dice, de nuevo, y no se dirige a los 4 músicos, sino al bandoneonista. Tocalo de nuevo. Pero si ya lo tocamos 2 veces, responde este con una sonrisa falsa, repentinamente nerviosa, como de quien acaba de darse cuenta de que se metió en el lugar equivocado. Sí, pero lo vas a tocar de nuevo. Y parece que el tipo va a decir algo, pero es evidente que el tono firme y conminatorio del moncho lo ha hecho caer en la cuenta de quiénes son los que lo rodean. Una vez por cada uno de nosotros, Segovia, tercia el Franco Martínez. El bandoneón, después de una respiración entrecortada y afónica que parece metáfora de la de su ejecutante, empieza tímidamente con el mismo chamamé. A los pocos compases lo acompaña la guitarra y enseguida se agregan el contrabajo y la verdulera. Pero Aquiles alza una mano y les ordena silenciarse. Que toque él solo, dice. Y después de un silencio que parece largo como una pena amorosa, el bandoneón hace un da capo y las notas empiezan a parir un kilómetro 11 agudo y chillón, pero legítimo. Todos miran al tipo, incluso sus compañeros músicos, y el tipo transpira. Le caen de las sienes 2 gotones que flirtean por los pómulos como lentos y minúsculos ríos en busca de un cauce. Y los dedos teclean, mecánicos, sin entusiasmo, se diría que sin saber lo que tocan. Y el bandoneón se abre y se cierra sobre la rodilla derecha del tipo, boqueando como si el fuelle fuera un pulmón averiado del que cuelga una cintita argentina. Cuando termina, el hombre separa las manos de los teclados, flexiona los dedos amasando el aire y no se decide a hacer algo. No sabe qué hacer, ni qué decir. Sácate los anteojos, le ordena Miguel. Sácatelos y seguí tocando. El tipo, lentamente, con la derecha, se quita los anteojos negros y los tira al suelo, al costado de su silla. Tiene los ojos clavados en la parte superior del fuelle. No mira a la concurrencia, no puede mirarlos. Mira para abajo, o eludiendo focos, como cuando hay mucho sol. Kilómetro 11, de nuevo, ordena la mujer del cholo. El tipo sigue mirando para abajo. Dale, toca, hijo de puta, dicen Luis y Miguel y algunas mujeres. Aquiles hace una seña como diciendo no, insultos no hacen falta. Y el tipo toca kilómetro 11. Un minuto después, cuando suenan los arpegios del estribillo, se oye el llanto de la mujer de Tito, que está abrazada a Tito, y los 2 al chico que tuvieron cuando él estaba dentro. Los 3 lloran. Tito moquea. Aquiles va y lo abraza. Luego es el turno del moncho. A cada uno, kilómetro 11 le convoca recuerdos diferentes, porque las emociones siempre estallan a destiempo. Y cuando el tipo va por el 8º o 9º kilómetro 11, es Miguel el que llora. Y el colorado Aguirre le explica a su mujer, en voz baja, que fue Miguel el que inventó aquello de ir a comprarle un caramelo todos los días a Leiva Longhi. Cada uno iba y le compraba un caramelo mirándolo a los ojos. Y eso era todo. Y le pagaban, claro. El tipo no quería cobrarles. Decía, no, lleve nomás. Pero ellos le pagaban el caramelo. Siempre un único caramelo. Ninguna otra cosa. Ni puchos. Un caramelo. De cualquier gusto, pero uno solo. Y mirándolo a los ojos a Leiva Longhi. Fue un desfile de expresos que todas las tardes se paró frente al kiosco, durante 3 años y pico, del 83 al 87, sin faltar ni un solo día, ninguno de ellos, y solo para decir, un caramelo, deme un caramelo. Y así, todas las tardes, hasta que Leiva Longhi murió de cáncer. De pronto, el tipo parece que empieza a calambrarse. En estas últimas versiones pifió varias notas. Está tocando con los ojos cerrados, pero se equivoca por el cansancio. Nadie se ha movido de su lado. El círculo que lo rodea es casi perfecto, de una equidistancia tácitamente bien ponderada. De allí no podría escapar. Y sus compañeros están petrificados. Cada uno se ha quedado rígido, como los chicos cuando juegan a la tatuita. El aire cargado de rencor que impera en la tarde los ha esculpido en granito. Nosotros no nos vengamos,
dice el sordo Pérez, mientras Segovia va por el 10º kilómetro 11. Y empieza a contar en voz alta, sobreimpresa la música, del día en que fue al consultorio de Camilo Evans, el urólogo, 3 meses después que salió de la cárcel, en el verano del 84. Camilo era uno de los médicos de la cárcel durante el proceso. Y una vez que de tanto que lo torturaron el sordo empezó a mear sangre, Camilo le dijo, riéndose, que no era nada, y le dijo, eso te pasa por hacerte tanto la paja. Por eso, cuando salió en libertad, el sordo lo primero que hizo fue ir a verlo, al consultorio, pero con otro nombre. Camilo al principio no lo reconoció, y cuando el sordo le dijo quién era, se puso pálido y se echó atrás en la silla, y empezó a decirle que él solo había cumplido órdenes, que lo perdonase y no le hiciera nada. El sordo le dijo, no, si yo no vengo a hacerte nada, no tengas miedo, solo quiero que me mires a los ojos mientras te digo que sos una mierda y un cobarde. Lo mismo con este hijo de puta que no nos mira, dice Aquiles. ¿Cuántos van? Con este son 14, responde el negro. ¿No? Sí, los tengo contados, dice Pitín, y somos 14. Entonces cortala, Segovia, dice Aquiles. Y el bandoneón enmudece. En el aire queda flotando por unos segundos la respiración agónica del fuelle. El tipo deja caer las manos al costado de su cuerpo. Parecen más largas, llegan casi hasta el suelo. Ahora alza la vista, miranos y andate, le ordena Miguel. Pero el tipo no levanta la cabeza, suspira profundo, casi jadeante, asmático como el bandoneón. Se produce un silencio largo, pesadísimo, apenas quebrado por el quejido del bebé de los Margosa, que parece que perdió el chupete, pero se lo reponen enseguida. El tipo cierra el instrumento y aprieta los botones que fijan el acordeón. Después lo agarra con las 2 manos, como si fuera una ofrenda, y lentamente se pone de pie. En ningún momento deja de mirarse la punta de los zapatos. Pero una vez que está parado todos ven que además de transpirar, lagrimea. Hace un puchero, igual que un chico, y es como si de repente la verticalidad le cambiara la dirección de las aguas, porque primero solloza y después llora, pero mudo. Y en eso Aquiles, codeando de nuevo al negro López, dice, parece mentira, pero es humano nomás este hijo de puta. Mírenlo cómo llora. Que se vaya, dice una de las chicas. Y el tipo, el cabo Segovia, se va. Bien. Me interesa que me cuenten qué les produce la lectura del texto, alguna cosa que hayan anotado, alguna impresión, alguna idea. Me encantó el cuento. Eh, Me hace pensar en las madres de Plaza de Mayo, porque estos expresidiarios toman una forma de no hacer venganza por mano propia, pero que no olvidan lo que les pasó. Y la manera de vengarse sería que se atrevan a mirarlo a los ojos, aquellos que fueron tan valientes cuando estaban secundados por el poder. Ahora que son simples ciudadanos, bueno, son capaces de llorar, por ejemplo. Muy emotivo, me gustó mucho. Gracias por compartir, Betty. ¿Alguien que quiera sumarse? A mí me da que pensar en esta cuestión, ¿no? Cuando se decretaron los indultos, ¿no? Y esta cuestión de la convivencia, de poder encontrárselos como a cualquier vecino, ¿no? Lo tremendo que es esto, porque yo vivo cerca de donde vivía el doctor Vergés, que participaba de las torturas y demás. Y no me gustaba ni me gusta siquiera pasar por la cuadra de esa casa, yo que no sufrí de tortura ni nada de eso. Y bueno, y uno se pone en el lugar de esta gente y realmente creo que fue muy oportuno Giardinelli al escribir este cuento en ese momento, en ese contexto, porque realmente
Eh, Me acuerdo también de las marchas en contra del indulto que iban Ujú. llevando, ¿no? La bandera no al indulto, y uno de los que iba era Víctor Heredia con Eve de Bonafini, bueno, y y realmente creo que estuvo muy bien haber escrito este cuento en ese contexto. Me parece interesante lo que decís, ¿no? Y que también viene en sintonía con lo que decía Betty, esta idea de no, no una idea de venganza, sino una idea de poner en evidencia, ¿no? Que también va en sintonía con lo que fueron las marchas en contra del indulto y con todo lo que vivimos en los 90, con los scratches, con distintas formas de visibilizar eh, dónde estaban los culpables y los cómplices de lo que habíamos vivido, ¿no? Esta idea de, bueno, si no hay una justicia Sería formal, ni olvido ni perdón. exacto, Sería bueno. exacto. Otra cosa, ojitos sapipí, no, no lo Quiere busqué, lo había decir leído. Sí. achinaditos, digamos. Sí, Ah, ¿y también qué es en una guaraní. expresión? Guaraní. En guaraní, exacto. Después tiene Sí, no, otras perlitas como esto de la tarde tambalea, ¿no? Y el clima, el clima de ir descubriendo los torturados a quien estaba ahí en el momento de la tortura, ¿no? Después esto de como si los corazones de todos los presentes marcharan al unísono, que el unísono es un término que se usa por ahí más, lo usan los músicos, ¿no? Pero claro, qué linda forma de decir como que todos estaban sintiendo lo mismo, ¿no? Como si se pudiera escuchar, dice, un único y enorme corazón. Este, después, cuando dice que el bandoneón, después de una respiración entrecortada y afónica que parece metáfora de la de su ejecutante, empieza tímidamente con el mismo chamamé. Eh, y otra cosa que me quedó en el aire, porque supongo que debe ser esto de música o algo, no lo busqué. Después de un silencio que parece largo como una pena amorosa, el bandoneón hace un da capo. No tengo idea qué es da capo. quiere decir cuando se viene tocando, no, no hay problema, yo también lo averigüé, ¿eh? Quiere decir cuando se viene tocando un tema, se corta y se vuelve al inicio. Vuelve al inicio, Ajá, empieza a tocarlo de cero, digamos. Eso querría ajá. decir. Es interesante esto que decís, Liliana, de que si bien no tiene mucha descripción el texto, sí tiene algunas frases que son bastante poéticas de alguna forma, ¿no? Sí. Es interesante. Creo que Maru había levantado la mano. Hola, ¿cómo están? Bueno, Hola, Maru. primero muchas gracias por compartir este cuento. A mí me generó como mucho escalofrío cuando lo leía, porque pensaba en esa situación y cómo actuaría uno en esa situación, ¿no? De reconocer a alguien que te torturó o que era cómplice de esa tortura. Bueno, coincido con lo que dicen tanto Liliana como Betty en relación a esto de eh, exigir memoria o reclamar justicia, memoria y verdad y justicia, y no venganza. Y lo traía, ya que estamos ahí también en vísperas de un Ni Una Menos, hacía una lectura pensando también en el feminismo, ¿no? Eh, de esto de agradezcan que no pedimos Mm, venganza, que pedimos justicia, digo, con estas lecturas nos damos cuenta de que hay un otro, o sea, que había un otro torturador, pero que reconocemos en otro un ser humano, ¿no? Por esto pensaba en esto de que muchas veces dicen, cuando hay una violación o cuando hay un feminicidio, decimos, ay, bueno, porque es un animal, es como no reconocerlo como un ser humano, y como desligarnos de eso, decir, bueno, che, este chabón que era cómplice de las torturas, eh,
era una persona, y lo mismo que plantea con lo del caramelo, ¿no? Esto de mirarlo a los ojos y darme cuenta que sos un igual, que estás cumpliendo otro error, pero que sos un igual, que somos seres humanos los dos. Y esto no sé, como que no podía dejar de hacer ese parangón con el feminismo, y que bueno, mucho de esas luchas se las debemos a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo. Y también de esta dicotomía o lo siniestro de una música tan alegre en un contexto de tortura, ¿no? Porque vos abrías este encuentro con un chamamé, que es algo como súper festivo, súper alegre, y no me puedo imaginar eh, que mientras alguien está siendo torturado, escuche esa música, como que eso de lo siniestro del espacio. Sí. Quería compartir. Bueno, gracias, Maru. Sí, me parece re interesante lo que planteás respecto a esta cuestión de darle incluso al torturador y al cómplice, al asesino, al violento, la dignidad de ser humano que no le permite, o que no le da a sus víctimas, ¿no? Pararse desde otra vereda, ¿no? Como las abuelas y como tantas otras luchas, de yo te reconozco en tu humanidad. No te voy a animalizar, porque si yo te animalizo, también te estoy quitando fuerza a lo que hiciste. Si vos sos una bestia, no sos un ser humano y no tenés tanta culpa. No, vos sos un ser humano que pudiste hacer otra cosa, que tenés conciencia, que tenés las mismas cualidades que yo y que vos decidiste formar parte de esto. Y me parece increíble eso. Y después respecto a lo que decías de la música, y ahora le doy la palabra a Wilme, que levantó la mano, dentro de los materiales que les compartí hay un videíto de Mempo leyendo fragmentos del cuento, y el cuento está dedicado a Miguel Ángel Molfino, que es un ex detenido, que es el que le cuenta esta anécdota, o sea que parte del cuento está basado en hechos reales. Y bueno, y hay documentación, ¿no?, sobre la cuestión de la música para tapar los gritos en distintos centros clandestinos a lo largo de todo el país, ¿no? Bueno, Wilmer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Wilmer, solo que me quedó escrito Wilmer. la primera Ah, vez quedó. mal. Está bien. Bueno, aquí hay varias cosas importantes, como ustedes pueden dar cuenta. Yo no soy argentino, no habito en la República Argentina, yo soy colombiano. Y para mí es un poco difícil entender un poco el contexto de la dictadura y la violencia que se vivió durante ella. Pero toda América Latina, lo mencionaba en el encuentro anterior, desde el Río Bravo, en el norte, hasta el Estrecho de Magallanes, hemos sido víctimas, o más bien, hemos vivido múltiples formas de violencia. La República de Colombia, desde el inicio, desde la época de la colonia en el siglo XIX, ha sufrido múltiples violencias. Guerra de los 100 días, algo que se llamó el Frente Nacional, en donde se turnaban de presidente entre los liberales y los conservadores. Después surgió una guerra bipartidista. Eso en los años 60 derivó en las guerrillas liberales, lo que hoy día se conoce como las guerrillas de las FARC, ELN, ELN y demás. Y luego en el inicio de los 2000, los grupos paramilitares, hoy día las disidencias de las FARC, de las otras guerrillas y los grupos armados en arma como delincuencia común. Hoy tenemos con la migración de nuestros hermanos venezolanos también conflictos fronterizos, Tren de Aragua y muchas cosas que siempre han estado afectando nuestro territorio. Y aunque no ha habido una dictadura como la de ustedes, obviamente acá hubo una dictadura, la del general Rojas Pinilla, pero nunca fue igual. Y aunque no hemos vivido estrictamente en una dictadura, sí hemos visto desaparecidos, yo no creo que haya un solo colombiano de los 50 millones de colombianos que no tenga un familiar que haya sido golpeado por la violencia, ya sea por parte de las guerrillas, de los paramilitares o por cualquier otro actor armado. Y desde ese sentido me paro, desde ese punto de vista. Y creo que este cuento, que no conocía al autor, obviamente ustedes me perdonarán, pero al ser extranjero, pues no estoy tan familiarizado con sus autores, pero me hace recordar a mí a autores que han escrito libros como La rebelión de las ratas, que es un libro
que habla justamente de la migración desde la ruralidad hacia las zonas urbanas, en un sector minero, algo que está ampliamente estudiado. Yo soy estudiante de la maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable, un tema que se viene tocando desde América como un proveedor de commodities y cómo nosotros, pues que casi todos venimos de la ruralidad, como mis padres que son campesinos, hemos sido objeto de múltiples violencias y hemos sido desplazados. Entonces yo lo que veo en este cuento es que más allá de que sea la dictadura de ustedes, es algo generalizado por múltiples cosas, en algunos casos por dictaduras, en otros por grupos armados, pero al final creo que el problema se va a traducir es en el ejercicio del poder y en las asimetrías que se dan en el ejercicio del poder y cómo los hijos de los muertos, los hijos de los desplazados, vienen a escribir o a tener unas vivencias o desarrollar una racionalidad a partir de los traumas que se generaron en su infancia, que es lo que veo yo por parte de este autor. Y es que él, al ser hijo de personas sobre las cuales ejerció violencia y fallecieron, él a partir de sus traumas tiene una mirada un poco melancólica y un poco desesperanzadora. Pero esto es una constante en toda América Latina. Y entonces aquí yo creo que el cuento, cualquier otra forma literaria, los poemas, como lo veíamos en el encuentro pasado, simplemente, o si vemos a Gabriel García Márquez, que antes de ser Nobel de la Paz se desempeñaba como cronista en uno de los periódicos más importantes de Colombia, pues es simplemente un reflejo de lo que somos en toda la América Latina, hijos de la violencia. Y vemos cómo este cuento del sur global no es un cuento, realmente es una realidad. Somos marginalizados por las grandes potencias y por culpa del pensamiento eurocéntrico y por culpa también de esa pobreza intelectual a la que nos hemos visto sometidos. Entonces yo al final lo que creo es que todos estos cuentos y toda esta literatura a lo largo de toda América Latina, pues lo que refleja es que somos un pueblo completamente golpeado, lleno de traumas, y que a pesar de todo y a pesar de nuestra nostalgia, todavía soñamos con un futuro. Todavía soñamos con ver el sol nacer y con tener un lugar de arraigo y poder desarrollar nuestros sueños. Entonces yo lo que veo, más allá de entender un poco el proceso de la dictadura en la República Argentina, lo que veo es que es una constante y voy a tener que llegar a la misma conclusión que he llegado en todos mis otros estudios, y es que papá me lo decía, él solo fue campesino, falleció hace algunos años, y él me decía, con segundo de primaria, apenas había salido del analfabetismo, no pudo estudiar más, me decía, mi hijo, el problema no son las instituciones, no son los centros de estudio, el problema es el corazón de los hombres. Y veo que eso es lo que nos ha pasado, que hemos sido víctimas de la ambición y el mal ejercicio del poder por parte de personas que tienen dañado su corazón. Eso es lo que puedo ver. Muchas gracias. Gracias, Wilmer. Es muy interesante la mirada que traes, ¿no? Pensar cómo un texto puede ser leído desde otro rincón de nuestro continente y qué cosas resuenan más allá de las fronteras, y me parece que eso también es lo que hace que un texto movilice y que un texto sea un texto clásico. Para mí este cuento es un clásico sobre todo dentro de la obra del propio Giardinelli, es uno de sus cuentos más leídos, porque me parece que si bien es un texto que tiene un contexto particular, lo que subyace esta idea de el debate entre la venganza, la justicia, el olvido y la memoria, es algo que es universal, ¿no es cierto? Bueno, Lía había levantado la mano y después Ro. Bueno, gracias por la invitación a leer. La verdad es que yo había leído a Mempo más en su estructura periodística, ¿no? Ensayos, crónicas, contratapas, no tanto en su faceta de escritor literario. Eh, y, y descubrí un cuento que en principio hice el ejercicio que vos pediste al inicio, como subrayando, yo lo imprimí, soy todavía de leer en papel,
subrayando algunas cosas que me llamaron la atención, y lo primero que a mí me llamó la atención cuando agarré el texto fue la dedicatoria, ¿no? Miguel Ángel Molfino, y quizás cuando vi la dedicatoria entendí por qué se llamaba Kilómetro 11 antes incluso de empezar a leerlo. Porque la familia Molfino es una familia que viene del Chaco, una familia cuyos hijos se dedicaron a la militancia en multiplicidad de lugares. En el caso particular de Molfino, que además era poeta, era militante, si no recuerdo mal, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Eh, y la historia que más conozco quizás es la de la madre de los Molfinos, que fue una madre de Plaza de Mayo, que fue secuestrada y que fue enviada, o vaya uno a saber, a distintos países de América Latina. Ella fue secuestrada en Perú porque uno de sus hijos estuvo en Perú, también exiliado. Y luego la prensa publica que fue encontrada muerta en un hotel en España. Y se genera toda una discusión en torno a eso, porque efectivamente lo que se comprueba años después es que ella es no solamente torturada, sino asesinada y dejada muerta en ese hotel en España. Y entonces recuperar la figura de Molfino como un poeta chaqueño que forma parte de toda esta familia, que casi es como una comunidad, me hizo mella en relación a Kilómetro 111, a Kilómetro 11, ¿no? Kilómetro 111 es la revista. Kilómetro 11, que es esa referencia cultural a un norte del país, donde la sonoridad es una sonoridad que nos habla de una comunidad, en algún sentido, ¿no? Que vimos también un poco en las imágenes. Por otro lado, saliendo de la cita, lo primero que me llamó la atención, o lo segundo en este caso, fue para mí que es Segovia. Y Segovia es un apellido que podemos encontrar en muchas de las literaturas que hablan sobre lo militar. Digo, es un apellido que está en Walsh, es un apellido que aparece, que circula, ¿no? Segovia es un cabo de Malvinas, es un cabo del ejército, es un cabo de algún lado. Y me parece que ahí hay algo también en la sonoridad del apellido que es para pensar cómo nombramos en la literatura a este tipo de personajes. Eh, Muchas cosas, ¿no? Pero sí lo que quiero decir, además de esto, es que el cuento para mí habla fundamentalmente de una comunidad, que es la comunidad de toda una generación que no se siente víctima, sino que se siente parte de un proceso y con un proyecto político a construir, y que está viviendo en esa década del 90 o fines del 80 la convivencia cotidiana con aquellos otros que tenían otro proyecto. Y la humanidad, como decía Maru, y como vos también retomaste, tiene que ver con poder enjuiciarlos también, porque no olvidemos que ese es el contexto de la ley de punto final y obediencia de vida. Entonces, esta idea de la humanidad, de hacerlos responsables de sus acciones, es interesante para pensar. Y el médico, porque el médico también nos indica que hay algo de la complicidad civil ahí, porque el médico no es un carcelario, no es un cabo, no es un militar, no es alguien que está vinculado a eso, y algo importante para decir del cuento también es que son presos legales de la dictadura, ¿no? No son presos, no son detenidos, desaparecidos que sobrevivieron en un campo de concentración, son presos legales de la dictadura. Entonces las instituciones sí importan, las instituciones sí pesan en estos tipos de cuestiones. Y lo del médico es clave, ¿no? Porque es como esta idea de, bueno, la complicidad civil que siguió por mucho tiempo y seguramente aún sigue. De hecho, los casos que van apareciendo de personas que fueron torturadores y que descubrimos hace poco en el tiempo, y que es una historia que no está cerrada en la Argentina, digamos. Pero no es que no está cerrada por una herida que seguramente es dolorosa, pero que sigue abierta a la esperanza de construir otro país posible, ¿no? Por eso la figura de Molfino me parecía clave, porque hay toda una historicidad en torno a esos militantes que encuentran en la política un lugar de identidad viniendo del interior del país también, ¿no? Por eso Kilómetro 11. Bueno, muchas gracias, Lía. Me encantó lo que trajiste sobre la familia Molfino, el dato para aportar y que termina de enmarcar también, como vos decís, en el resto del relato.
interesantísimo todo lo que aportás. Perdón, una sola cosa más que para mí es la frase Sí, más divina del cuento, que es las emociones siempre estallan a destiempo. Como eso te abre un universo. sí. Sí, tiene como lo que le decía recién, ¿no? Me parece que es un cuento que es muy directo, pero tiene algunas frasecitas que son muy bellas, muy bien construidas, ¿no? Muy poéticas. Gracias, Lía. Ro, Gracias por compartir el cuento y gracias por todos los aportes que vamos sumando. Me parece que permite como trabajar en una figura de cebolla donde se van sumando las palabras y los sonidos y a partir de esa palabra sonidos eh, quería señalar algo de la música que está presente a lo largo de todo el cuento, desde el inicio, con la elección de un título y de un escenario que se presenta como un escenario festivo, un escenario que reúne, un escenario donde se pone en juego esa dimensión colectiva y todos los que participan en ese encuentro, en ese evento, eh, están con sus nombres propios, ¿no? También está en diálogo con lo que dice Lía, o sea, se ponen en escena esos nombres, nombres con letras, con sonidos, hay unas che sonando por ahí, tiene una sonoridad inscrita en el nombre y que esa dimensión colectiva de la mano del nombre también trae otra característica muy importante que es la mirada. O sea, ellos se van mirando entre ellos y ellos reconocen a, a Segovia y se confirman eh, eso que ven, ¿no? El tema de ver, de reconocer, de sostener. También el verbo ver lo podríamos utilizar para ver esa escena que se despliega a partir del reconocimiento y también la mirada en esa otra escena que está dentro del cuento, como una escena más pequeña, que es la escena de ese colectivo que va durante un lapso de tiempo a comprar un caramelo a Longhi para sostener esa comunidad, ¿no? Hay algo de unos lazos ahí que, bueno, que están presentes. Y esa dimensión colectiva también con un evento que tiene una música con distintos ritmos, también tiene un momento de silencio, hay un parate, hay un momento donde eso se detiene. Y finalmente, pensar que esa dimensión colectiva y festiva, bueno, de alguna manera también da cuenta, como, bueno, de la historia de la vida misma, de una vida donde, bueno, un proceso traumático que es del orden de lo colectivo y de lo individual, tiene permanentemente estas capas que se van trabajando, que van apareciendo, eh, y que bueno, la literatura ahí juega un papel, como juegan las otras artes y como jugamos todas las personas y las instituciones, ¿no? Bueno, eso. Entonces, nada, quería decir algo así también de los nombres y, bueno, de lo colectivo y de la mirada. Bueno, gracias. gracias, Ro. Me encanta todo lo que va surgiendo y como vos decís, ¿no? Como capas de análisis que vamos generando entre todos con los aportes. Yo me voy anotando las cosas que ustedes van diciendo porque también me quedan resonando, ¿no? Betty. No, yo quiero eh, aclarar, me parece que Mempo no es hijo de desaparecido, sí debió exiliarse, bueno, porque estaba proscripto como muchos de nuestros artistas, músicos, bueno, para preservar su vida. Y que me parece que su obra no está impregnada de tristeza, sino de pasión.
es un apasionado defensor de los derechos humanos y así como lo fue con todo el tema del canal del Río de la Plata, uno de los más levantó la voz en todo este tema que, bueno, no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sabemos que todo lo que se debió hacer y no se hizo, y todo el aprovechamiento que están haciendo empresas extranjeras con nuestro litoral, con nuestro río. Y él era es un apasionado defensor del tema, como cada vez que se trató de algo de los derechos humanos, es decir, no Mm. de la tristeza, sino de la reivindicación de los valores humanos, de justicia y de verdad. Bueno, eso, nada más, quería aportar eso. Gracias, Gracias, hermoso el Betty. encuentro. Gracias. Sí, me parece que lo que planteas también va en sintonía con esto que decía Lía, ¿no? De, por ejemplo, el acto de traer a Molfino el nombre y dedicarle el cuento, esta cuestión del proyecto de país de esa generación, eh, y cómo eso puede sostenerse a lo largo de una vida, ¿no? Pensemos que Giardinelli tiene 70 y dije que era del 47, así que 78 como mi papá, que también es mi papá es de Formosa, no es de Chaco, y cumple un día después. Mempo es del 2 de agosto del 47 y mi papá es del 3 de agosto del 47, por eso me acuerdo la fecha del cumpleaños. Lida Marcela. Yo me silencio por mi perro más que nada, chicos. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, mi opinión es un poco más general porque al igual que Wilmer también, como pueden notar, soy colombiana y en lo que pienso creo que sería imprudente de mi parte hablar de algo tan profundo porque me faltaría tanto contexto y propiedad para hablar de este tema de la dictadura. Sin embargo, puedo decir que en este momento estoy agradecida con estos espacios porque a nosotros nos permiten conocer y reconocer y también seguir dando valor a todas estas historias que hemos conocido en estos ya 3 encuentros que hemos tenido, de todas estas personas que sufrieron directamente la dictadura y al igual que las demás personas que intervinieron decían, nos permite seguir construyendo una sociedad donde se piense más en el bien colectivo y realmente nos invita a aportar desde la justicia y desde la verdad. Entonces, gracias por vincularnos a todos en este espacio donde nosotros podemos conocer una parte de la historia de su país. Y como contaba Wilmer, esto es algo que nos afecta a todos como latinos y realmente no somos tan distintos. Entonces, por eso siento que es muy importante para nosotros estar acá. Y muchas gracias también por todas las enseñanzas, porque nosotros también aprendemos bastante de las opiniones que ustedes dan y es un espacio muy chévere, ha sido muy acogedor estar acá. Gracias. Gracias, Lida, gracias. Sí, la verdad que es muy lindo este compartir que estamos teniendo y es muy lindo escucharlos a todos y a todas. No sé si alguien más quiere compartir algo, ya estamos cerca del horario de cierre. Bueno, yo les comparto algo cortito antes Hola, de que Daniela. cerremos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Es la primera vez que participo. Soy alumna de la licenciatura de Geografía, a su vez soy profesora de Geografía. Vengo trabajando en distintos programas como Jóvenes y Memoria. Hoy tuvimos una reunión en La Plata con la CPM y la verdad que también es interesante ver esto porque lo veo desde otro lugar también. No digo que para mí quienes estuvieron en ese momento reprimiendo, torturando y demás, no sé, como me cuesta verles el lado humano, ¿no? Porque nunca se repitieron, nunca dijeron dónde están las personas desaparecidas, nadie habló, entonces es como que me cuesta como pensarlos en humanos, ¿no? Más allá de que sean personas y demás, pero qué lindo es ver la literatura.
porque yo como profe de geografía, bueno, siempre vemos mapas de centros clandestinos, y bueno, ahora tenemos a fin de año, siempre hacemos una visita, por ejemplo, a los espacios de memoria. El año pasado fuimos a Abuelas, este año vamos a la ESMA, siempre hacemos, y siempre trato de mantener en mis alumnos esta cuestión de trabajar con otros profes, con la profe de literatura o con la profe de historia, y trabajar en conjunto. Y qué bueno poder compartirle esta también. Quizás ella ya la conozca a esta parte de la literatura y demás, pero qué interesante que es también yo llenarme de otras áreas que siempre es importante. Y más en estos momentos, ¿no? Donde hay a veces una cuestión media negacionista. Qué importante, y les agradezco que que hagan estos espacios, porque para mí como profe que enseño en las aulas todos los días, me sirve a mí también para llevar el mensaje a mis estudiantes. Gracias, Daniela, gracias por compartir. Sí, en lo personal yo soy profe de secundario también y este cuento de Mempo es un cuento que suelo utilizar sobre todo para el aniversario. Suelo hacer alguna selección de textos cerca del 24 de marzo. Y también hay un cuento que les compartí dentro de los recursos que lo uso mucho para trabajar Malvinas, que también es uno de los cuentos más conocidos de Mempo, que se llama Tito Nunca Más. Y la verdad que son textos que se pueden trabajar muy bien en escuela secundaria y que movilizan mucho a los chicos. Son textos muy directos y a la vez son sencillos de comprender para ellos, entonces son un muy buen recurso. Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo un problemita con la compu, así que yo las veo a ustedes y ustedes no me pueden ver a mí. No No, quería sí, te vemos, reforzar un poco. te vemos. Ah, mira, qué suerte. Sí, Hola. ahí estás. Estoy. No, quería reforzar un poco lo que dijo Betty en relación a Mempo, incluso quería decir esto, ¿no? Me pareció mucho más pertinente este encuentro en relación a la literatura que eligieron que el anterior, ¿no? Me parece que Mempo además le da contexto al texto, ¿no? Siempre. Y es un intelectual de los que necesitamos, ¿no? Esto lo digo desde la academia, yo soy socióloga también, ¿no? Y uno tiene que optar, ¿no? Si su texto tiene o no que ver con el contexto, ¿no? Tener una cabeza amplia que nos permita salir de la mera disciplina para la que nos formamos y poner en contexto lo que hacemos y lo que decimos para que se entienda que la vida no viene separada por materias. La vida es contexto y cada disciplina, ¿sí?, aporta a ese contexto. ¿Se entiende lo que digo? Esa fue la lucha que comenzamos con muchos colegas a fines de los años 60, cuando fue la explosión de la sociología para la liberación, de la teología para la liberación. Ahí dijimos, ¿al servicio de quién estamos trabajando? ¿No? Y esto creo que es central, ¿no? Estamos formando ciudadanos desde el sector que hayamos elegido, desde la disciplina que hayamos elegido. Bueno, un buen ejemplo de esto, en este caso, es Mempo. Y me alegro que lo hayan sugerido, ¿no? Y es bueno para toda Latinoamérica, porque el Plan Cóndor vino para toda Latinoamérica, no vino para la Argentina también, ¿no? Esto también es ponerle contexto. Digo por los compañeros colombianos, ¿no? Que están ahí incluso prontos a votar el fin de semana. Con un Petro que amo y que espero continuidad, ¿no? Estamos bastante débiles y necesitamos profesionales intelectuales que estén al servicio de la emancipación de nuestros pueblos. Y Mempo está en ese camino. Aprovechémoslo más. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Hermoso lo que compartís y tu
tu trayectoria y tu formación, más que interesante tu mirada. Me parece muy relevante lo que planteás. Y bueno, dejo la invitación también para que lean los otros cuentos que compartí. En general, los cuentos completos de él se pueden encontrar en PDF si se buscan, hay mucho material, ¿no? Uno quizás conoce más la obra periodística, pero hay muchos textos y sobre todo cuentos, algunas novelas también circulan, y es un autor que sigue activo, ¿no? Ujú. Bueno, Ro, ¿querés decir algo Acá más? estoy ya, sí, muchas gracias. Queremos recordarles a todos que ustedes pueden participar a la invitación a quienes deseen. Este es un espacio que la universidad pensó para toda la comunidad. Así que pueden invitar a otras personas enviándole la información para que ellos hagan la inscripción a través del enlace y nos gustaría poder sumar más personas. A veces puede pasar que en algún encuentro no estén, no hay problema, pueden sumarse el siguiente, no son correlativos, simplemente hay que disponer de tener disponibilidad para compartir un momento de lectura y conversación. El próximo viernes nos vamos a reencontrar en este mismo espacio, con el mismo enlace, y la anfitriona va a ser otra profesora muy querida también de nuestra universidad, que es la profesora María Valdés, que nos va a acompañar con un material especialmente seleccionado para el encuentro. Empezamos con ella entonces las lecturas del mes de junio, que van a reunir a María Valdés, a Julia Augé y a Martín Liut.